Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien allá en casita. Estamos muy contentas de estar aquí esta mañana con ustedes y hoy vamos a compartirles un tema muy especial. Así que vamos niños, despiértense, levanten a sus hermanitos, compartan esa transmisión a sus vecinitos, a sus amigos, porque va a ser de mucha bendición. Yo soy la maestra Brenda y estoy muy contenta de estar aquí esta mañana con ustedes. Hola mis niños, yo soy su maestra Fernanda y es un gusto compartir este tiempo con ustedes y espero que ustedes se diviertan con nosotros. Espero que puedan compartirnos y disfruten este momento. Así es. Hola Fer, ¿cómo estás? ¡Holi! Hola. Estamos contentas de estar aquí con ustedes y vamos a tener un tema muy especial. Nuestro tema se llama Venciendo el Miedo. Pero antes de empezar nuestro tema, Fer, ¿qué te parece si ponemos en las manos de Dios este tiempo? Así que niños, allá en casita, vamos a orar, ¿sí? Cierren sus ojitos porque vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por permitirnos levantarnos una vez más, abrir nuestros ojitos, estar con nuestra familia. Muchas gracias porque tú eres bueno, maravilloso y para siempre son tus misericordias. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy se nos quede grabada en nuestros corazones y nosotros aprendamos y la llevemos a cabo. Gracias por todo lo que nos das, gracias porque tú eres bueno, maravilloso y siempre estás con nosotros cuidando de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora sí chicos, ¿comenzamos Fer con nuestro tema? Sí. ¿Sí? Está bien bonito ese tema y va a ser de mucha bendición. Nuestro tema se llama Venciendo el Miedo. Para empezar, Fer, ¿tú sabes qué es el miedo? Híjole, la verdad no, pero yo creo que todos hemos tenido miedo, hemos pasado miedo alguna vez en nuestra vida, en nuestros muchas días. Veces, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a compartir qué es el miedo allá en casita. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. El miedo te paraliza y no te deja pensar con claridad. Muchas veces hemos experimentado eso, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido miedo, pero hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, miedo a los fantasmas, ¿verdad? Miedo a los desastres naturales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Síntomas que provoca el miedo. ¿Tú sabes un síntoma que provoca el miedo? Bueno, a mí a veces cuando tengo miedo, sudo o mi cuerpo tiembla. No sé. Así es, los síntomas del miedo es la temblorina, como decía la maestra Fer, te da miedo y empiezas como que a temblar así de, ay, tengo miedo, o ¿no te ha pasado que empiezas a sudar así muchísimo? Sí. Y tú dices, pero si no estoy corriendo y ya estás sudando y no sabes ni por qué. Ese es un síntoma del miedo. Otro síntoma del miedo es como que te da escalofríos, sientes como que te pasa algo por todo tu cuerpo. Y sientes así como que, uy, se nos pone la piel de gallina. Ándale, así como le dicen, ¿verdad? Como que se te eriza la piel y la piel chinita, como dicen por ahí. Esos son los síntomas del miedo. Otro síntoma es como cuando te falta el aire, no puedes respirar. Y sientes como que estás muy agitado y ni siquiera corriste, ¿verdad? Ni siquiera hiciste ejercicio y ya como que, ay, es que no puedo respirar. Ay, algo me pasa y empiezas a sudar, a temblar y, híjole, quieres salir corriendo y no inventes, ¿verdad? Muchas cosas. Pero a ver, hablando del miedo y de todos estos síntomas, Fer, cuéntanos, ¿alguna vez has tenido miedo? Ay, sí, muchas veces. No sé si a ustedes les pasó o recuerdan que la semana pasada en Acapulco vivimos un día muy malo, tembló, pero fue algo de la naturaleza. Pero yo creo que todos en casita tuvimos miedo, por lo menos yo me espanté muchísimo, igual mi familia, pero gracias a Dios todos estamos bien. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo? No, pues si yo te contara, niños, si les voy a contar lo que me pasó precisamente en el temblor de la semana pasada. Bueno, les voy a decir rapidito para que ustedes sepan qué es el miedo. La verdad a mí sí me dio mucho miedo, Fer. Yo tuve mucho miedo y yo tuve todos los síntomas que les leí, yo los tuve. Yo empecé a temblar, sentí como que mi corazón se agitaba mucho y ¿saben qué? Una cosa que me pasó que todavía no lo supero es que yo quería salir corriendo, o sea, estaba el temblor así
y yo me olvidé de mis hijos, o sea, literal, Fer, yo quería salir corriendo ese día, y si luego que después dije, ay, Dios mío, perdóname, o sea, y reaccioné y regresé a ver a mis hijos que ellos estaban con tanta tranquilidad, y yo dije, no, es normal, Fer, que sientamos miedo, es normal. Sí, es porque normal, pero también recuerden en casita que cuando pase un temblor, recuerden no salir corriendo e intentar protegerse y proteger a su familia. Así es, chicos, hay que mantener la calma, hay que contar hasta 10, ¿verdad? Como dicen, tranquilos, mantener la calma. Yo sé que en esos momentos uno se pone así, ¿verdad? Como Sí. no sabes qué hacer, pero tenemos que mantener la calma, tenemos que respirar y buscar un lugar donde cubrirnos, donde guardarnos para estar seguros. Y ante todo tenemos que confiar en Dios. ¿Y sabes qué, Fer? Esto me recuerda a una historia que pasó en la Biblia. Órale. ¿Cuál? Sí, la historia es acerca de un hombre que vivió hace muchos años, se llama Pedro. Esta historia de la Biblia la podemos encontrar en Mateo 14, del 22 al 30. Es una historia muy bonita acerca de cómo tenemos nosotros que vencer el temor, que no tenemos que tener miedo. Así que, niños, mejor no les cuento más. Y Fer, ¿qué te parece si la vamos a ver para que los niños que están en casita la vean y aprendan a no tener miedo y a confiar siempre en Dios? Así que, niños, pongan atención a esta historia que está muy bonita. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo, no tengan miedo. Él dijo, tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo, Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo, sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia!, ¿verdad, Fer? Sí, la verdad que sí, espero y la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, niños, esperemos esa historia les haya gustado muchísimo y hayan aprendido acerca de no tener miedo. ¿Te imaginas, Fer,
poder caminar sobre el agua. Es asombroso, ¡Wow! ¿verdad? Qué asombroso, ¿verdad? Que Dios que te haya dicho Dios, ven Fer, camina sobre el agua. Oh. ¿Qué hubieras hecho tú? Hubiera ido Hubieras- completamente, ¿verdad? sin dudarlo. Pero, ¿por qué crees que Pedro, o sea, caminó y luego se cayó cuando empezó el viento, la tempestad? ¿Por qué crees que Pedro se hundió? Porque tuvo miedo y sobre todo dudó de la palabra de nuestro Señor, y eso es a veces lo que Dios no quiere que hagamos, que dudemos de Él. No debe de pasar eso. Entonces debemos de confiar en lo que dice su palabra para poder llegar a los brazos de Él. Así es, tenemos que confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estaban los discípulos allí en el barco y dice que de repente tuvieron miedo, porque pensaron que Jesús era un ¿qué? Un fantasma, ¿verdad? Así, wow, un fantasma, y tuvieron miedo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se le acerca? Vieron que era Jesús. Entonces le dijo Jesús, Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. Pero tuvo miedo. ¿Te imaginas? Justamente lo que estábamos platicando hace rato, Fer, del temblor, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos momentos? Que hubo ese temblor, que se sacudió la tierra y todo, y empezó a moverse todo, y veíamos cómo se movían las paredes y nos llenamos de mucho miedo. Sí. Y a pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nos llenamos de miedo. O así como Pedro tuvo miedo, y aún teniendo al maestro, aún teniendo a Jesús enfrente, o sea, tuvo miedo. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos viendo la tempestad, estamos viendo situaciones difíciles, por ejemplo, también esta pandemia, ¿verdad, Fer? Sí, igual Estamos- todos tuvieron miedo porque se pudieron enfermar. Así es, tuvieron miedo a enfermarse, tuvieron miedo a perder a un familiar. Y aunque Jesús nos está diciendo, no teman porque yo estoy con ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Nos llenamos de miedo. Pero déjame decirte, Fer, que muchas veces nosotros lo que nos pasa no es simplemente la enfermedad lo que nos da miedo. A nosotros lo que nos pasa es que nos llenamos de miedo, nos invadimos de miedo, y es por eso que nos pasan las cosas, ¿verdad? Sí, de hecho sí. A veces nos gana el miedo y no nos fijamos, no nos damos cuenta de las cosas. Así es, pero les voy a dar un dato interesante. La Biblia dice 365 veces la palabra no temas. ¿Y saben por qué? Para cada día del año, niños. Así que Sí. si ustedes se van a su Biblia y leen la Biblia, van a encontrar la palabra no temas 365 veces. Y esas veces son los días del año, los 365 días del año. Así que ustedes, chicos, empiecen a confiar en Dios, empiecen a decirle, Señor, a pesar de todas las pruebas, a pesar que haya vientos, mareas, temblores, enfermedades, nosotros confiamos en ti, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas y no nos vas a dejar ni un momento. ¿Verdad, Sí. Fer? Dios está siempre con nosotros. Oye, Fer, pero también vamos a otra nueva sección. La sección de los Igle Kids, niños. Pongan mucha atención porque en esta sección entrevistamos a unos niños y estos niños nos van a compartir acerca del miedo. No, Órale. está súper divertido lo que nos contaron, pero o sea, cada cosa que los niños, los pequeñitos guardan en su corazón, que tú dices, ¿a qué le tienes miedo? Pero bueno, Órale. mejor vamos a verlo para que ustedes Sí. ahí en casita vean, niños, a qué le tienen miedo nuestros Igle Kids, pero también ellos saben que tienen un Dios que está con ellos. Así que vamos a ver las aventuras de los Igle Kids. Estamos aquí en las aventuras de los Igle Kids y estamos con nuestros niños hermosos que vamos a estar compartiendo con ustedes de un tema muy especial. El tema se llama Venciendo el Miedo. Y a continuación les vamos a hacer unas preguntas a nuestros niños para ver a qué le tienen miedo. Así que no se despeguen porque comenzamos. Hola niños, ¿cómo están? Hola, nosotros somos los Igle Kids.
Bueno, vamos a comenzar con nuestras preguntas para que los niños sepan a qué le tienen miedo. Y empezamos con Elías. Elías, cuéntanos, ¿alguna vez has sentido en peligro? Sí, cuando voy a la calle, pienso que me van a robar. Sí, ¿verdad? Pienso que me puedo perder. Sí, cuando vas en la calle y sientes que te van a robar o te puedes perder, ¿verdad? Cuéntanos, ¿a qué más le tienes miedo? Al payaso. Al payaso, A los payasos, híjole, a los payasos, sí, hay muchas películas de payasos, ¿verdad? De miedo y que nos llenan de mucho temor y de preocupación, ¿verdad? Y como que sienten que ya nos va a salir el payaso. Pero bueno, seguimos con Nasa. Nasa, cuéntanos, ¿has sentido que tu corazón empieza a latir muy, muy rápido sin estar corriendo o estar agitada? Sí, ¿Sí? cuando me asusto, Cuando te asustas, ¿verdad? cuando me hacen enojar. Cuando te hacen enojar también, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿a qué le tienes miedo, Nasa? Al coco. Al coco. Le tienes miedo al coco, a la historia cuando nos contaban, ¿verdad? Nuestras mamás que nos decían, si no te duermes te va a llevar el coco. ¿Eso te daba miedo? Híjole, Nasa, pero bueno, chicos, ustedes también han escuchado esa historia que dicen, si no te duermes te va a llevar el coco o el ropavejeros, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nos empezamos a llenar de miedo y como que nuestro corazón se nos agita y nos quedamos así todos paralizados, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos contigo, Isael. Isael, cuéntanos, ¿te ha pasado que sientes muy preocupado y hasta empiezas a sudar y a temblar del miedo? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando voy a hacer un examen, cuando estoy solo. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando vas a hacer un examen ahí, cuando íbamos a la escuela y haces el examen, que decían, hoy toca examen, ¿y qué empezaban a hacer ustedes? Así de, híjole, no estudié, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer si no estudié? Y empezabas, ¿qué? A sudar y a temblar, ¿verdad? De que no sabían qué iban a responder. Pero bueno, eso les pasa porque no estudian, ¿ya ven? Tienen que estudiar, tienes que estudiar eso para que no les pase eso. Marquitos, cuéntanos, ¿tú a qué le tienes miedo? A la oscuridad de los payasos. A la oscuridad y a los payasos, chicos. Eso es lo que me he dado cuenta que le tienen miedo a la mayoría de los niños. Le tienen miedo a la oscuridad y a los payasos. Pero dinos, Marquitos, dales un consejo a los niños que tienen que hacer para no tener miedo. Orar y hablar con el Señor para que te quite el temor y leer la Biblia. Exacto, ¿verdad? Tenemos que confiar en la Dios, tenemos que leer la Biblia, leer la palabra para decir, Señor Jesús, ayúdanos a no tener miedo, porque es normal que tengamos miedo, ¿verdad? Pero no es normal que vivamos con miedo, eso no es normal. Cada vez que tengamos miedo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, decirle, Señor Jesús, tú estás conmigo y tú me cuidas. Un consejo, Isael, que les digas a nuestros niños. Que no deben de tener miedo, de que Dios los cuida y Dios los protege en todo momento. Así es, niños, ahí en casita recuerden, Dios los cuida en todo momento y no tengan miedo porque Dios ha prometido estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y recuerden que nosotros somos Kids y estamos avivando nuestra ciudad. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Y qué tal lo que dijeron los chicos? ¿A qué les tuvieron miedo? Sí, pero estuvo súper divertido. Escuché varios niños que dicen, le tengo miedo al coco. Fer, cuéntame, ¿tú sabes qué es el coco? Bueno, a mí hace años, mis abuelitos, nuestros ancestros, es una leyenda mexicana, pero ya no me acuerdo. No, pero o sea, imagínate, yo cuando estaba niña me decían, si no te duermes, te va a llevar el coco. Y yo me preguntaba, ah, caray, ¿cómo será el coco? O sea, yo me imaginaba el coco, o sea, la fruta del coco, con ojos
y con boca, ¿no? O sea, yo me imaginaba eso, que me va a llevar el coco. Yo decía, no, pues mejor me voy a dormir rápido, no quiero que me lleve el coco. Pero bueno, también escuché que decían que le tenían miedo a los payasos, Fer. Cuéntame tú, tu experiencia, ¿alguna vez te ha dado miedo un payaso o algo así? ¿No? La verdad, no, a mí sí me dan bastante risa los ¿Te payasos. dan risa? Sí. Pero es que cada niño es diferente. ¿Y sabes por qué también pasa eso? Porque hay muchas películas de terror donde salen los payasos. Hay un payaso famosísimo, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Pero ese payaso marcó, para mí la verdad me marcó. Yo tenía miedo, de verdad, Fer, a los payasos. Muchísimo miedo. Yo iba a las fiestas, veía un payaso y decía, no, ya me va a comer. O sea, no, yo no quiero payasos. No. Y luego mi mamá me decía, ¿quieres fiesta? Y yo, sí. ¿Quieres payasos? No. Por los payasos. Es que de verdad, por eso dicen los niños que le tienen miedo al payaso. ¿Pero por qué? Porque hay películas de terror en donde hay payasos maquiavélicos, ¿verdad? Que se comen a los niños, que los persiguen, y bueno, es algo horrible. Entonces, por eso los niños, la mayoría de los niños le tienen miedo al payaso. Del Coco también me sorprendió muchísimo, Sí. porque pues el Coco también fue, que te decían, o también el ropavejeros. ¿No escuchaste? Sí. Duérmete y si te portas mal te lleva el ropavejero. Yo así de, caray, me va a echar al costal o a la bolsa, ¿no? O sea, uno de niño, cuando está niño, te imaginas muchas cosas, pues tu mente, ¿no? Te imaginas que el ropavejero te echa al costal y te lleva y después dices, ¿y a dónde me va a llevar? Ya no voy a ver a mi familia. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir sin miedo. Y también, niños, es muy recomendable que ustedes aprendan a no llenarse de miedo. ¿Y cómo es eso, Fer? Bueno, tenemos unos pasos para que ustedes sigan y no tengan miedo, niños. Vamos a compartirles unos pasos para que no tengan miedo, para que ustedes se calmen, se tranquilicen y cuando tengan ese tipo de pensamientos, ustedes en vez de pensar en cosas feas, cuando por ejemplo en la noche, Fer, ya estés en tu cuarto dormida y te apaguen la luz y te acuerdes, ay, no puedo dormir porque mi amiguita me contó una historia de terror que, híjole, no puedo dormir porque ya estoy pensando que me va a salir ahí el fantasma, ¿verdad? O que me van a jalar los pies. ¿Y qué haces, Ver? ¿Qué haces? Cuéntame. Hablar con nuestro Señor, contarle y hablar con Él, hacer una oración antes de dormir. Sí, pero déjame decirte que yo antes de hablar con Dios primero me tapaba de pies a cabeza con una sábana. Sí, me decían en la noche, pues, después de contar historias de terror con mis amiguitos, lo que yo llegaba a hacer a mi casa es taparme de pies a cabeza así y buscar abajo de la cama a ver si no había nada. Y ya después me acordaba, ay, Dios mío, guárdame que no me pase nada, ¿verdad? No, pero hasta el final no. Tenemos que hacerlo al principio, porque recuerden que el Señor está siempre con nosotros y no debemos de tener miedo. Así es, niños. Entonces también ustedes eviten eso, eviten escuchar historias de terror, eviten ver también películas de terror. A mí me pasa mucho que cuando yo veo una película de terror, toda la noche sueño. ¿Por qué? Pues porque de eso lleno mi mente se llena de eso, entonces mi mente ya quedó con eso, entonces yo ya estoy soñando o yo ya estoy pensando que alguien está allí o que me están viendo, entonces hay que tratar de evitar todo eso, niños. Pero Fer, ¿qué te parece si vamos con los pasos para que los niños vean qué es lo que tienen que hacer para evitar el miedo y para vencer el miedo? Claro que sí. Bueno, nuestro primer paso dice, va a haber momentos en los cuales vamos a vivir situaciones difíciles. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Así es, ¿verdad? Vamos a ver nuestra imagen ahí en casita para que vean. Dice que tenemos momentos de dificultad, vamos a tener momentos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar, porque dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Dios ha vencido al mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó hace una semana cuando fue el temblor? Vivimos momentos de angustia, ¿verdad? Sí, difíciles. Difíciles, de miedo. Pero ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que guardar la calma. Ante todo, pequeñitos, hay que guardar la calma, tranquilizarnos y confiar en Dios, porque Dios está con nosotros todos los días, ¿ok? Ahora sí vamos con el segundo paso. El segundo paso dice así: podemos vencer el temor estando tranquilos, poniendo nuestra confianza en Jesús. Sabemos que vamos a pasar muchas cosas. Esta pandemia que estamos viviendo es un momento de desesperación, de angustia, de tristeza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde tenemos aflicciones, pero también dice su palabra confiar en Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Y ustedes también, niños, aprendan a confiar. Cuando vean que un niño está pasando por momentos difíciles, por momentos de tristeza, de miedo, de angustia, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden compartir con ellos, pueden decirle, no tengas miedo, mira, confía en Dios, porque Dios está contigo, porque Él ha prometido estar contigo hasta el último día, porque la Biblia dice 365 veces, no temas, porque Dios está contigo. Y ustedes pueden inyectarle a los niños, a sus primitos, a sus amigos, ¿verdad? A sus vecinitos, a que confíen en Dios, porque Dios está con ustedes y no tienen que tener temor. Y ese es nuestro segundo paso, confiar siempre en Dios. Bueno, y en nuestro paso número 3 dice, podemos alabar al Señor como familia dándole gracias por todo lo que nos da cada día. Y sí, no debemos de olvidar darle las gracias siempre al Señor por un nuevo día y por todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Así es, niños. Recuerden siempre dar gracias a Dios. ¿Se acuerdan la historia que vimos ahorita? Cuando Pedro caminó sobre el mar y se hundió. ¿Qué pasó después? Ya después, cuando Jesús fue donde estaban ellos y se acercó, ¿qué dijeron ellos? Adoraron a Dios y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y lo adoraron. Reconocieron su grandeza, reconocieron su poder, lo exaltaron y adoraron su nombre. Entonces nosotros también tenemos que adorar a Dios ante cada momento, ante cada circunstancia, ante cada situación. Tenemos que adorar a Dios. Por ejemplo, cuando pasó lo del temblor, ¿sabes qué hicimos nosotros después? Nosotros después, ya que nos calmamos, ya que pasó todo, nos abrazamos y empezamos a adorar a Dios y dijimos, gracias Dios, porque a pesar de que este temblor estuvo muy fuerte, tú estuviste con nosotros. Y Fer, no nos pasó nada, ¿verdad? Porque Dios fue bueno y le dimos muchas gracias a Dios. Y así ustedes en casita aprendan a dar gracias a Dios. Señor, gracias porque a pesar de esta pandemia, de estas enfermedades, tú estás con nosotros, nuestra familia está bien. Gracias porque hemos tenido momentos, a veces en la escuela, ¿verdad? Los exámenes, ahora que ya empezaron las clases, Fer, qué barbaridad, ¿verdad? Qué estrés. No. Sí. Con tareas, ¿verdad? Y luego tienen miedo los niños a que, híjole, no estudié, no me sé las tablas, no me sé las divisiones, y empiezan a llenarse de miedo. ¿Pero qué pueden hacer? Señor, ayúdanos a estudiar, ayúdanos a aprender, danos una buena memoria, ¿verdad? Danos sabiduría para saber hacer las cosas. Y te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por nuestra familia, ¿sí? Y bueno, nuestro siguiente y último paso es aprender a escuchar lo que vemos y lo que escuchamos, niños. Hace ratito les compartíamos. Hay que saber aprender, hay que saber escuchar, hay que saber qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros escuchamos noticias que no tienen validez. Por ejemplo, no, es que esta pandemia de verdad va a haber muchísimas muertes, es que este terremoto va a venir y va a haber hasta tsunamis. Y bueno, ¿qué pasa? Decimos, wow, no, ya tengo miedo, ya quiero salir corriendo. Nos asustamos muchísimo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber escuchar. Cuando nosotros escuchemos eso, vamos a decir, bueno, sí, puede que pase, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios me va a guardar de todos los peligros, porque su palabra dice, en el mundo tendrás aflicciones, ¿verdad? Sí. Problemas, todo. Pero ¿qué dice Fer? Confiar. Sí, que a pesar de todo tenemos que confiar en el Señor. Así es, hay que aprender a confiar en todo momento. También dice, hay que aprender a saber qué es lo que estamos viendo. Yo les compartí hace rato
¿Qué es lo que están viendo sus hijos, papás? Hay que poner atención en las caricaturas que ven, hay que poner atención en los programas que ven. Hay muchos videojuegos violentos, ¿verdad? Sí. Hay muchos videojuegos que están haciendo que nuestros niños sean así, que no quieran hacer nada más que estar pegados en el videojuego. ¿Y qué pasa? También se llenan de miedo. Claro que Sí, porque ven películas de terror, porque ven caricaturas sangrientas y eso también hace que nos llenemos de miedo. Así que chicos, yo les invito a que sean responsables en casita y aprendan a ver cosas que les edifiquen, aprendan a ver cosas que sean buenas para ustedes y desechen lo malo. Y de esa manera ustedes van a compartir con los demás todo lo que es bueno y no van a tener miedo. Cuando vean a un niño que está así de, ay, tengo miedo, ay, no sé, diles, tranquilo, cálmate, primero respira, después lo calmas, lo tranquilizas y ya después le empiezas a hablar acerca de Dios, ¿verdad? Después le dices, no tengas miedo porque Dios está contigo, no tengas miedo porque Dios siempre te va a cuidar todos los días de tu vida, pero primero hay que calmarlos, ¿verdad? sí. Y ahora sí, niños, estos pasos son para que ustedes aprendan allí en casita a mantener la calma. Ante todo, siempre guardar la calma y tranquilizarnos, chicos. Hay que tranquilizarnos, hay que confiar ante todo en Dios. Y bueno, Fer, ¿qué te parece si ahora vamos con nuestro versículo de la semana? Está bien. Bueno, en nuestro versículo de la semana hablamos sobre Isaías 41:10, donde nos dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré de mi justiciera mano derecha. Así es, niños. ¿Ya vieron? No tengan miedo. No tengan miedo porque podrán haber muchísimos temblores, podrán haber muchísimas enfermedades, podrán haber muchísimas cosas, circunstancias a las cuales nos enfrentemos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que siempre estará con nosotros y nos va a ayudar. Que no tengamos miedo. Que no tengamos y siempre miedo. Él estará con nosotros. Hay que aprender a confiar en Dios, niños. Eso es lo que nosotros queremos dejarles esta mañana. Y no tengan miedo, chicos. Compartan a todos los niños. No tengan miedo. El temor es algo normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y es normal que tengamos miedo. Es normal que sientamos. Es normal que pensemos, ¿verdad? Pero lo que no está bien es que vivamos todo el tiempo con eso. Así que hay que aprender a vencer nuestros temores. Hay que aprender a vivir confiados que de la mano de Dios vamos a salir adelante, niños. Y recuerden, vamos a salir adelante de todo esto. Pandemias, temblores, enfermedades. Vamos a salir adelante porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y confíen en Dios. Sí. Y bueno, chicos, pórtense muy bien. Acuérdense de portarse muy bien siempre, de leer su Biblia, de orar a Dios en todo momento, de decirle gracias Dios por todo lo que nos has dado. Sí. ¿Una recomendación, Fer, que les quieras dar? Bueno, chicos, espero principalmente que lo hayan disfrutado y recuerden de verdad no tener miedo y sobre todo confiar en nuestro Señor, porque Él jamás nos va a abandonar, ¿verdad? Así es, chicos. Les voy a dar un consejo. Cuando ustedes tengan miedo y sientan así como que, ay, tengo miedo, estoy temblando, estoy sudando, mejor digan, yo echo fuera todo temor y yo confío que Dios está conmigo y Él me va a cuidar siempre. ¿Sí? ¿Aprendieron? Otra vez lo decimos. Yo confío en Dios y yo echo fuera todo temor y yo confío que Dios me va a cuidar siempre. Repítanlo todos los días y cuando sientan que viene otra vez el temor, canten. Por ejemplo, canten una alabanza. Claro. Y su mente ya no va a pensar en el miedo. Por ejemplo, están pensando en que, ay, tengo miedo, va a pasar otro temblor. Ay, no. Yo les recomiendo que canten una alabanza, díganle, Dios te amo. Canten una alabanza bonita, piensen en algo bonito para que su mente deseche todo eso y estén llenándose de cosas bonitas. Y así no estén pensando en cosas feas y llenándose de temor. Bueno, Fer, ¿y qué crees? ¿Qué crees, Fer? ¿Qué? Se nos terminó el tiempo, así que
ya nos vamos a tener que despedir. Pero vamos a estar con ustedes la próxima semana, chicos. Y también vamos a tener un programa súper especial. No se lo pierdan. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hasta el final. Y si esto fue de mucha bendición para ustedes, de verdad, compártalo para que muchos niños más aprendan a no tener miedo, aprendan a confiar en Dios. ¿Sí? Sí. Así que pues nos vamos a despedir. Fue un gusto. Estuvimos muy contentas de estar aquí con ustedes esta mañana. Y pues ahora sí, niños, nos despedimos. Les mandamos muchos besos. Un fuerte abrazo. Pórtense bien, pórtense muy bien. Y recuerden que nosotros somos Igle Kids y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.